¿Tú crees que haya vida extraterrestre? Por supuesto que creo que hay vida extraterrestre. Pensar que somos los únicos se me hace como muy egoísta. Entonces, nuestro vasto universo tiene tantas posibilidades para recibir tantas criaturas, tantos seres tan maravillosos, que por supuesto que creo que hay vida extraterrestre. Paulina Rocha, maestra pleyadiana, gracias por venir al podcast. Bienvenida. Muchas gracias a ti, Pedro. Me siento muy contenta de estar aquí. Gracias. Yo también muy contento de tenerte aquí, de tener tu conocimiento, tu sabiduría en relación a este tema. Sé que haces muchas otras cosas, sin embargo, pues bueno, este tema me llamó, por así decirlo, y pues bueno, también gracias por venir y poder platicar de este tema que se conversa de ello. O sea, hay espacios, hay videos, hay mesas, hay expertos o personas como tú que conocen de esta llamada cultura, ¿no? Pleyadiana. Entonces, pues me gustaría que comencemos con los fundamentales, con lo básico. ¿Quiénes son los llamados pleyadianos? Ok, bueno, mira, antes que nada sí me gustaría aclarar que en esto de maestra pleyadiana el título como tal, digamos que solo es porque enseño, pero hablar como de la maestría o de poseer la verdad absoluta de ninguna manera. Hay una información vastísima y obvio cada ser humano que tiene la oportunidad de tener contacto con ellos abarca una sola parte, abarca, digamos, aquella parte que le compete y que es perfecta para compartir a los que están cercanos. Entonces, digamos que en mi caso tengo contacto con algo que ellos llamarían jerarquía superior pleyadiana. Pero también al mencionar jerarquía superior pleyadiana no significa que ellos sean los mejores y los superiores, no. Lo que pasa es que, digamos que su cultura o ellos se rigen por funciones y todas las funciones son importantes. Esta jerarquía superior, que es con la que yo trabajo, te vas a sorprender quiénes son los arcángeles. Ok. Sí, había escuchado un poco en relación a que tenía una relación con arcángeles y mencionaban también, lo voy a comentar, con Metatron. Sí. Ajá, claro que sí. Y bueno, no sé si me puedes repetir la pregunta, sí, claro. Porque como me desvié, ¿qué fue lo que me preguntaste? Justo, ¿quiénes son? O cómo podemos identificar esto? ¿A quiénes son los pleyadianos? Exacto, y entonces por eso quise aclarar que en cuanto a mi experiencia con ellos, digamos que es específicamente como con arcángeles, con ángeles, y bueno, también esta otra figura importante, creo que sí es conocida ya por algunos, tal vez no conocido por otros, pero tiene que ver con el comandante Ashtar Sheran, y él, digamos que comanda legiones. Así como, por ejemplo, tenemos al arcángel Rafael, que es el comandante de sus legiones sanadores, ángeles sanadores, pues digamos que entonces Ashtar comanda a los comandantes. Pero también él forma parte importante de lo que yo tengo conocimiento, de lo que yo me encargo. Eso es lo que te puedo compartir con respecto a esto. Entonces, en ese sentido, tu acercamiento a los llamados pleyadianos son más figuras, pues bueno, son arcángeles, angelicales, por así decirlo. Sí, y digamos que como hay diferentes jerarquías, también hay diferentes desarrollos. Y hay pleyadianos muy espirituales y también hay pleyadianos que le tiran más como a materiales. Una materia diferente a la humana, pero tienen un cuerpo, tienen una materia. Entonces también digamos que esas diferencias también marcan las diferencias de sus funciones. Entonces los arcángeles que son pleyadianos son muy espirituales, o sea, son mucha luz, más luz que materia. Mira qué curioso, como los seres humanos, ¿no? Exacto, sí. O sea, hay humanos muy cercanos a la materia, a poder manifestarla, a lograr conseguir cuestiones materiales. Y hay humanos más espirituales. Exactamente, y que tienen un enfoque pues distinto, ¿no? O sea, sin desarraigarnos de la materia, porque pues estamos encarnados aquí en la Tierra, sin embargo tienen esa esencia o ese llamado hacia, o la importancia, prioridades hacia
pues digamos, otras cosas de la vida, ¿no? Ok. Y entonces me comentas con esto de los arcángeles, es que porque los arcángeles también en toda la cuestión angeloterapéutica o la angeloterapia o la angelología, si existe la palabra, ahorita me vino, son energías pleyadianas. Sí, efectivamente. Ok. Oye, Paulina, hay una manera de saber de dónde vienen, tienen un origen específico. Se ha hablado mucho de planetas, de sistemas en determinados lados, pero ¿tú qué podrías decirnos al respecto? Básicamente de las Pléyades. Y las Pléyades son un conjunto estelar que están en la constelación de Tauro, pero son como un conjunto abierto, pero forman parte de esta constelación. Entonces, básicamente vienen de ahí. De hecho, son 7 estrellas y se les llama las 7 hermanas. Y curiosamente, los 7 arcángeles con los que yo trabajo son 7, ¿no? Entonces, su origen es de ahí. Sin embargo, pues, aunque digamos que nuestros astrólogos han explorado mucho, nuestros científicos ya conocen bastante sobre nuestro universo, aunque hablen de Pléyades, aunque hablen de las constelaciones, definitivamente nadie sabe qué más hay ahí, ¿no? Se necesitaría ir físicamente, presencialmente, para entonces conocer qué es lo que hay ahí. Si nos cuesta trabajo entender lo que hay en nuestro planeta Tierra, ¿no? Se habla también de tantas teorías de que hay un mundo subterráneo, o sea, hay tantas cosas de nuestro planeta que aún no conocemos. No conocemos bien nuestro sistema solar. Entonces, pensar en otras constelaciones y todo lo que hay ahí, pues está también un poquito complicado, ¿no? Sí, y esto que comentas sí es muy cierto, o sea, más en estos tiempos, no sé, fíjate que luego lo he reflexionado, no sé si sea tanta información que genera desinformación o si realmente hay cuestiones que nos han escondido y nos han hecho creer que no son. Sí, y de hecho, déjame decirte que le pensé mucho para venir, porque sí le pensé mucho, o sea, interioricé mucho por esto que tú dices. Hay tanta información que yo no sé si lo que yo diga ayude o perjudique. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, lo que sí creo que a lo largo de la entrevista se va a ir aclarando es el propósito del para qué me contactaron. Y ese propósito sí me gusta, y mucho. Okay. Oye, y continuando con ahora sí este tema de la cultura pleyadiana, entonces podemos pensar que hay seres que son energéticos o que están más del lado o de la manifestación energética y otros de la manifestación material o hacia lo material. Así es. Sin embargo, lo que para ellos es materia, para nosotros pudiera no serlo, porque su materia es diferente a la nuestra. Okay. Sí, digamos que la vibración de sus átomos es diferente a la nuestra. Entonces, su vibración genera materia, sí, pero es una materia desconocida para nosotros. Yeah. Sí. Y los otros seres que son más espirituales, pues obviamente también tienen una frecuencia en sus átomos diferente a la nuestra cuando estamos en la parte espiritual. Somos diferentes, somos especies diferentes. Pero la manera de compararlo es esta, ¿no? De más materiales, más espirituales, pero su materia es diferente a la nuestra. Okay. Sí habría sí habría algo de similar porque estamos creados por el mismo, somos creados por el mismo, entonces nos parecemos, pero somos parecidos, pero no iguales. Pero sí hay una similitud, sí nos parecemos. Ok. ¿Y nos parecemos en términos de la energía? Nos parecemos energéticamente y también la figura física. Okay. También somos parecidos en cuanto a que tienen ojos, a que tienen nariz, a que tienen boca, cabello. Por eso somos muy parecidos, pero no iguales. Sí parecieran humanos, pero a la hora que los ves con detalle dices, ah, caray, este es más bello, o sea, tienen una sutileza que no se puede explicar. Ok, y en ese sentido, pues, justo entrando en este punto, Paulina, me gustaría que nos dijeras entonces si tienen estas características similares de los seres humanos, ¿cómo son? ¿Cómo podrías
podríamos identificar a un ser pleiadiano físicamente? Lo que yo he conocido, como te digo, es la parte que yo conozco, la parte que se me da a conocer. No conozco todo. La verdad absoluta, solo ellos, que son su propia especie. Pero digamos que aquellos con los que yo tengo contacto son de piel muy blanca, tienen ojos claros, sus pestañas varían de color. Incluso hay quienes tienen pestañas rosas, pestañas amarillas, hay ojos muy azules, muy profundos. Las tonalidades de su cabello son blancas, pero tornasol. O sea, es blanco el cabello, pero dependiendo del enfoque que les des y de lo que estés platicando o de lo que estés trabajando con ellos, su vibración va cambiando y entonces podemos ver tonalidades platas, azules, verdes, dorados. Y algo que los identifica mucho es que, por ejemplo, de estos 7 arcángeles, cada uno maneja un rayo. Y entonces, al manejar un rayo de un color específico, pues ellos tienen características que tienen que ver con ese color de rayo, ¿sí? Entonces, son muy altos, son muy, muy altos. Se podría decir que, obvio no, pero como hacen ejercicio porque se ven muy bien formados, no se les distingue el género, pero sí tienen algunas especies de pleiadianos, sí tienen género. Sí, digamos que hay pleiadianos femeninos, lo que correspondería como pleiadianas mujeres acá y pleiadianos masculinos, pero conforme se van espiritualizando, menos se nota y pudiéramos decir que no hay género. Decías que son muy altos, ¿altura como de cuánto más o menos? Si estuvieran aquí presentes, de 3 a 5 metros. O sea, fuera de lo Sí, que nada que ver con nosotros. pudiéramos pensar, porque dije igual y puede ser como un ser humano alto, como un basquetbolista de 2 metros, pero no, es más allá. Más allá. Y también varía. Por eso digo que los pleiadianos más bajitos, como 3 metros, y los más altos, como 6 metros, 5 o 6 metros. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque su materia, al ser diferente a la nuestra, si empiezan a tener un trabajo que involucre la expansión del amor, ellos se expanden. Entonces, crecen. Crecen cuando están en un trabajo. Y crecen tanto que por eso luego las personas dicen solo vi luz. Algo parecido a, por ejemplo, ahorita que tengo los reflectores aquí, ¿no? Si los apagas, veo los foquitos. Sí. Si los enciendes, no veo los foquitos, veo el resplandor. Exacto. Entonces, cuando ellos están haciendo su trabajo de luz, de amor, entonces se expanden tanto, tanto, tanto que se ven enormes, pero se ve luz. Y cuando están como en modo relajado, digámoslo de alguna manera, es cuando podríamos ver su figura, la corporal. Y ahorita me vino todas estas imágenes, o algunas imágenes sacadas también de alegorías religiosas, católicas, donde está el destello de luz, ¿no? Y digo, y puede ser que esa luz sea un ser. Exacto, ¿no? Exacto. Ahorita lo estoy correlacionando un poco así, ¿no? O sea, detrás de esa luz que pareciera solo luz, o bueno, a nuestros ojos humanos una luz resplandeciente, pues es un ser con una cierta o determinada, posiblemente, corporalidad, ¿no? Exacto. Y no sé si has escuchado hablar de los orbs. Me suena, pero no sé muy bien. Mira, esto no tiene tanto tiempo, pero de pronto, ¿qué será? Hace como unos... ya ahora es más común, pero cuando yo los vi a través de una cámara fotográfica fue como hace 20 años, 25. Y hay cámaras digitales, cuando empezaron a salir las cámaras digitales, que eran más sensibles a la luz, entonces tomaban la foto y a la hora que las revisabas empezabas a ver como esferitas. Y al principio, pues todo el mundo decía, no, es el polvo y es este efecto de la luz del mismo lugar. Y no, o sea, la verdad es que se han hecho también muchas pruebas y lo que son esferas de luz, y estas esferas de luz son emanaciones del ser que la proyecta. Como ellos
no tan fácilmente pueden entrar en esta frecuencia, les afecta. Entonces lo que hacen es enviar sus emanaciones de luz. Y esas emanaciones de luz con toda su inteligencia, porque no solamente es luz, dentro de estas esferas viene la información de ellos, es como ellos, pero solo su emanación de luz, una parte de ellos en luz. Y las esferas de pronto empiezan a flotar y se pueden ver a través de cámaras digitales, y ahora ya hay hasta algunas videocámaras que los pueden capturar. Pero también es interesante porque, por ejemplo, si las personas que están ahí los están retando, no aparecen. O sea, aparecen cuando hay un ambiente espontáneo, de gozo, de gratitud, de felicidad. En la naturaleza es muy fácil capturarlos, y son ellos. Ahorita que hablabas de los destellos, tienen diferentes formas de manifestarse. Unas son esos destellos que dices que solo se ve la luz, y otros son estos orbs. Okay. Y esos también ya los puedes encontrar en internet. De toda esta información de la que hablabas ya también está. Ok, orbs con O. Es O-R, B de banca, O-R-B-S. Orbs, ok. Oye, y entonces, bueno, una de las dudas que también tenía es si estos seres pueden manifestarse o presentarse pues con nosotros, alrededor de nosotros, y pueden estar entre nosotros los humanos. Sí, por supuesto que sí. También dependiendo de su jerarquía, hay quienes pueden entrar más fácilmente, hay quienes no, porque los más espirituales no son compatibles con la frecuencia de la tercera dimensión. Entonces no pueden entrar y mandan su destello o mandan su orb, pero con toda su energía, con toda su información. Y hay otros que son de otras jerarquías que sí son compatibles con nuestra tercera dimensión. Te voy a poner un ejemplo. Como te mencionaba, pleiadianos se pueden reconocer como ángeles y arcángeles. Y no sé si te ha tocado escuchar, por ejemplo, historias, ¿no? Un accidentado en la sierra, nadie a la redonda, pero aparece de pronto una enfermera, lo atiende, lo estabiliza, y cuando llega la ayuda, esa enfermera nunca estuvo, pero sí estuvo, ¿sí me explico? Sí. Y entonces ellos pueden entrar, pueden materializarse un tiempo, okay, y luego ya se van, porque si no se quedan atrapados, se quedan atorados. Ok, y esto que comentas, entonces, justo lo mencionaste anteriormente, ¿no? Por la frecuencia en la cual estamos aquí, les es complicado, pues, estar mucho tiempo. O sea, no es de que vivan aquí, tengan su casa, su trabajo, no, ok. Lo que pudiera ocurrir es que se sembraran como cualquier humano y encarnaran, pero tendrían que hacer todo el proceso de pedir permiso, y entonces una pareja igual concibe un niño con alma pleiadiana. Y entonces ya nace, pero ya nace con todo lo necesario en el código genético para formar un cuerpo que se adapte perfectamente a las condiciones del planeta, pero con alma pleiadiana. Como un vehículo, se me hizo. Exacto, nada más. Okay. Solamente así se puede. Y no necesariamente los padres o quienes se engendran deben de tener historia pleiadiana, eso no importa. No importa. Okay. Porque estarían buscando a las dos personas que abrieran el portal para que pudiera entrar y que fuera estratégica la situación, ¿no? El lugar en donde se encuentran, lo que les rodea, lo que los va a formar, lo que les va a permitir luego hacer el trabajo para el que vienen aquí, ¿no? Porque no es casualidad que vengan, en el universo no existen los accidentes y todo tiene un para qué. Ok, sí, fíjate que, bueno, necesitaba preguntarlo porque, pues también, pues hay determinadas creencias de todo lo que se dice ahora en las redes sociales de si están o no entre nosotros, o tal vez lo dicen de una manera tal vez un poco medio metafórica, ¿no? Que están entre nosotros y se queda, o en mi particular caso, se me quedó sembrar la idea de que estaban viviendo entre nosotros, o sea, que yo podía salir a la calle o a un destino o a un país en el mundo y encontrarme con uno. Sí, pero humanizados. Pero humanizados. El camino que nos diste me queda muy claro. Sí, y claro que pueden suceder estas cosas como ángeles que se materializan para dar ayuda y de pronto ya no están. Sí. ¿No? Eso sí puede suceder porque entran,
pero no pueden permanecer mucho rato. Sí, y eso es una anotación muy importante, ¿no? O sea, y esto por un punto de frecuencia. La frecuencia acá, bueno, lo he mencionado en un par de episodios, yo la he visual. A mí me ha llegado la sensación de densidad. La materia aquí es muy densa, ¿no? Entonces, y luego estas historias de la enfermera que se aparece en medio de la carretera en la madrugada a ayudar, pues luego se quedan categorizadas o establecidas como fantasmagóricas o paranormales, ¿no? Exacto. Y en el caso, por ejemplo, de ángeles y arcángeles, están más presentes de lo que te imaginas, ¿sí? Pero no con todo su ser. No caben, no pueden. No es que no quepan en los espacios, sino no caben en la frecuencia. Digamos que nuestra frecuencia está súper cerrada y no entran. Sus frecuencias es que pareciera contradictorio, pero son tan sutiles que si entran a esta densidad, van perdiendo su sutileza. Se empiezan a impregnar del ego que aquí impera todavía y ya no podrían salir. De hecho, eso ocurrió hace miles de años, en donde, pues no sé si has escuchado de la rebelión de Lucifer, que era el ángel más bello, y entonces, pues él se rebeló, ya no quiso ayudar a los humanos, dijo que teníamos en bandeja de oro todo y que no entendíamos nada, se cansó de ayudar, se rebeló. Y en esa rebelión se le unieron muchos y esa rebelión involucró ir en contra del Cristo, pero el Cristo, cada ser humano tiene su Cristo interno, es una chispa divina, es un poder. Entonces dijeron, ya no vamos a servir al Cristo, pero no servir al Cristo también involucraba como rechazar al Creador. Y pues bueno, sembraron, digamos, en nuestro gen, el gen de la tendencia a la maldad, ¿no? Como somos libres y tenemos libre albedrío, pues nos dieron la alternativa. Si ellos se rebelaron, nos enseñaron a rebelarnos. Entonces, en esa libertad empezamos a elegir el ego en lugar del amor. Pero empezó una desventaja muy fuerte para los humanos que estaban en pleno desarrollo, recién sembraditos, y muchos ángeles que no se habían revelado decían, es que es injusto porque se metieron con ellos, no les permitieron su propio desarrollo. Y hay una ley de no intervención y cada especie debe de llevar su desarrollo, su evolución sin que intervengan otros. Pero los otros ángeles que no se habían revelado, con buena voluntad, sí, porque también tienen libre albedrío, quisieron venir a ayudar cuando la ley es no intervención. Entonces vinieron, entraron y ya no pudieron salir. Y entonces no sé si has escuchado, ¿verdad?, lo de la mitología griega, de los dioses del Olimpo y todo esto. Pues eran los arcángeles. Okay. Esos ángeles y arcángeles que de buena voluntad quisieron venir a ayudarnos, ya no pudieron salir. Y todo tiene un para qué, o sea, había una ley de no intervención, pero porque su energía y la nuestra no combinan. Y se tiene que ayudar de otra forma y no interviniendo. Entonces se quedaron y luego ya ves la mitología en donde se quedaron y empezaron a mezclarse con los humanos. Exacto. Y vienen los semidioses hasta que se perdió. Sí. De hecho, también en la misma Biblia se habla de los que vivían cientos y cientos de años. Como los primeros hijos de estos ángeles con humanos todavía guardaban como facultades de su composición atómica. Pero conforme pasaron los años y más mezclas, pues se perdió todo eso, ¿no? Y se disolvió, digamos, la herencia divina, se disolvió. Ahí está, la tenemos, pero se fue disolviendo en el tiempo, en el espacio, en la forma y sobre todo en la frecuencia. Esta es muy baja. Entonces les quedó ese aprendizaje y por eso hoy por hoy no entran, porque ya aprendieron y nos están ayudando de otra forma. Ok, y justo en ese sentido también he escuchado de que hubo una cierta intervención genéticamente. Exacto, ahí está. Realmente la hay entonces en esta historia que me cuentas, vino de esa manera, vino esta mezcla entre pleiadianos y humanos. Exacto. Okay. Es real. Okay. Uh-huh. Ok, entonces eso es cierto, sí tenemos en cierto grado, no sé qué tanto todos los humanos, una gran parte, sí. Uh-huh. pues gen pleiadiano. Exacto. Okay.
Sí. ¿Está bien dicho gen pleyadiano o energía pleyadiana? No, gen. Gen. Sí, es un gen, Ok. porque ya está en mí, es un gen. ¿Cómo se insertó con la mezcla? Porque al entrar aquí empezaron a tomar formas más densas, más físicas. Sí. Se pudieron mezclar con los humanos y automáticamente esa mezcla da materia humana. Ok. Entonces ya se puede hablar de un gen. Y tomamos también rasgos físicos de ellos. Por eso nos parecemos. Ahí está, claro. Sí. Pero ellos fueron primero. Primero que los seres humanos. De hecho, los ángeles fueron testigos de cuando fuimos creados nosotros, los humanos, como especie, ¿sí? Entonces nuestra fisonomía, nuestra figura es pleyadiana. Digamos que sí. En un gran porcentaje, sí. Claro. Luego vinieron otros, pero esa es otra historia. Vinieron otros y también hubo mezclas, pero digamos que la primer mezcla que hubo fue esa. Ok. Ok, por eso resuena tanto. Entonces esta cultura, resuena de una manera a un cierto grado, ¿no? O sea, indirecta o en cierto nicho de personas, pero resuena y está en nuestro entendimiento inconsciente colectivo, ¿no? Aún así, para muchas personas escuchar todo esto es, ¡ay, qué locura! Okay. ¿No? Sí, bueno. ¿De qué están hablando? Sí, ya no saben qué inventar. No, entiendo, sí. Y justo lo reflexionaba antes de comenzar de encontrarnos y comenzar el episodio. Pues esta plática ya es, yo lo ubico que está en otro nivel, pues. O sea, ya no estamos, o esta plática ya no está en ese punto de cuestionar o de ser un incrédulo. O sea, quien llegue aquí y lo escuche y lo vea es porque necesita. Le toca. Exactamente. Le tocaba escuchar para confirmar y a lo mejor para iniciar un camino. Porque como te dije al principio, no importa tanto de dónde vienen, quiénes son, se parecen, no se parecen. Sí es muy interesante, pero lo más bonito es el para qué, el contacto, al menos conmigo, ¿no? Y que esa parte sí me encanta. Esa parte sí me encanta. Y oye, y bueno, lo mencionabas un poco de contactarlos anteriormente. Entonces, en sí contactarlos, ¿quién lo decide? ¿Lo deciden los pleyadianos? Ellos. Ok. Pero claro que nunca nada está fuera de tu aceptación y de tu voluntad. Tú como un ser humano, antes de haber sido concebido, tú hiciste tu plan de vida. Yeah. Y estando allá en un nivel en donde no existe el ego y donde tienes tanta claridad, porque además estás rodeado de tantos guías espirituales que te ayudan a formar tu programa para que tú evoluciones y trasciendas, entonces dentro de ese plan tú ya habías aceptado, o tú aceptaste, o tú solicitaste, o tú te apuntaste, quiero ser un servidor. Entonces, cuando sea el momento, despiértenme y recuérdenme, instrúyanme y diríjanme, ¿no? Entonces sí hay un plan. Okay. Sí hay un plan y pareciera efectivamente que tú no tienes nada que ver en esto, pero ya después que vas despertando más y más a la realidad, entonces te das cuenta que tú lo elegiste, tú lo aceptaste. Porque, por ejemplo, en mi caso, pues jamás yo pensé que yo me iba a dedicar a esto, jamás en la vida. Y solo desperté, o sea, digamos que un día por la noche me fui a dormir y cuando desperté al día siguiente dije, ya entendí, ya sé. Y yo misma no sabía explicarme qué es lo que ya sabía, qué es lo que había recordado. Pero a partir de esa noche, entonces empezaron una serie de experiencias en donde se me empezó como a instruir y a dar instrucciones y a recordarme en qué me apunté, porque cada quien se apunta, ¿no? Yo me apunto en este servicio, yo me apunto en aquel. Entonces cada quien se apunta en lo que le gusta, en lo que le nace, en lo que es su función y empiezas a desarrollarlo, pero como esta dimensión se le dice la dimensión del olvido, entonces ellos necesitan estar trabajando contigo para recordarte, ¿sí? Y a eso se le llama despertar. ¿Y cuándo en qué momento de la vida fue eso, Paulina? ¿Qué edad tenías en esa noche? Ok, bueno, digamos que cuando yo era niña, yo ya tenía a ese amigo imaginario, que no era amigo imaginario, era real. Y yo platicaba y platicaba. A los 13 años me dijo que se iba a retirar
para que yo tuviera una adolescencia normal, que me desarrollara normal. Y no solo se retiró, de verdad se me olvidó que existía. Luego viene una experiencia que para mí fue muy fuerte y que fue la muerte de mi mamá. Y yo tenía 21 años y estaba embarazada de mi primera hija. Entonces, cuando ella muere, como ella y yo teníamos una relación muy estrecha, muy bonita, a mí eso me dolió muchísimo. Y recuerdo que cuando la estaba acompañando yo al lado de su ataúd, yo así le hablé con toda tranquilidad y le dije, mamá, es que un amor así no puede acabar en esto, yo te voy a volver a ver. Y entonces, a los 3 días la veo, ¿no? Y entonces, así como te estoy viendo a ti, y estuvimos platicando. Y luego ya ella ya se fue porque le dijeron delante de mí, ya tienes que ir a la luz, ya se te dieron tus 3 días, ya tienes que ir a la luz. Entonces se fue a la luz. Pero ella sigue viniendo, pero de otra forma. Yo ya no la vuelvo a ver como te veo a ti. Ya viene de otra forma. Entonces esa experiencia me recordó mis experiencias de niña. Dije, ah, caray. O sea, no es la primera vez que yo tengo una experiencia así. Pero como yo estaba viviendo una situación de violencia intrafamiliar muy fuerte, entonces yo me dediqué a sobrevivir y a proteger a mis hijas, que después fueron naciendo otras 3, ¿no? Y después de otra etapa, 4. Pero a lo que voy es que en el momento más trágico de la experiencia de violencia y en donde ya finalmente puedo acabar con ese capítulo y después de 2 años de recuperación con la ayuda de una psicóloga, entonces de pronto cuando yo ya estaba bien tranquila, estaba bien feliz, yo estaba trabajando, yo era maestra de preescolar de inglés, entonces ya estaba yo trabajando muy a gusto, mis hijas, yo todo muy en orden y de pronto una noche así, empiezo como con experiencias de tipo espiritual y así que me voy a dormir y despierto, ya entendí y que empezaron las series de experiencias de todo tipo, digamos que desde las dimensiones más bajas hasta que fui subiendo de dimensiones hasta llegar precisamente a los arcángeles, a los guías espirituales, a esas dimensiones. Pues yo tenía 32 años y digamos que tenía 32 años y medio y fueron 6 meses de una preparación muy intensa que me quería volver loca porque no me dejaban dormir. No que no me dejaran dormir, es que era tanto lo que me tenían que decir que lo hacían en las noches, porque yo estaba muy ocupada trabajando y cuidando niñas. Entonces lo hacían en la noche cuando yo me iba a dormir. ¿Y te hablaban, te mandaban textos, veías imágenes? ¿Qué pasa? ¿Cómo te daban esa información? Todo. La información era muy real para mí, involucraba todos mis sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto. O sea, fue una experiencia, digamos que fue desde lo más burdo hasta que fue subiendo a lo sutil. Y lo sutil pues ya era la luz, ya eran los seres angelicales, ya eran maestros ascendidos. Y te digo, todo ese periodo de 6 meses fue muy pesado, porque aparte yo tenía que seguir trabajando. Y a partir de que el día que yo cumplí 33 años, digamos que empecé a los 32, pero el día que cumplí 33 años, ese día me fui a dormir, me desperté, dije, ya sé. O sea, ya entendí todo este proceso, ya lo recordé, ya sé, ya entendí. Y entonces, pues el guía que siempre me ha acompañado y dirigido, me preguntó y me hizo la pregunta muy oficial, o sea, de una manera muy formal y oficial. ¿Quieres ayudarme? Y yo le dije que sí. Y entonces a partir de ahí, pues yo no sabía cómo se iban a dar las cosas y finalmente se fueron dando de tal manera que pues hoy hay un lugar en donde ahí doy mis servicios con otras personas y se llama Punto Central. Y previamente a esto, Paulina, antes de que vinieran estos mensajes a llegar a esa noche a los 32 años, ¿habías tenido un acercamiento hacia lo espiritual, lo energético? Yo solamente, bueno, fui criada como católica. Fui primero desde el preescolar hasta la secundaria con escuela de monjas y la prepa con los hermanos. Y eso todo, y
y nada más, o sea, y además déjame decirte que yo nunca tuve una inquietud así como de experimentar, como muchas amigas en esa época que buscaban información, que en el cigarro, que en el café, que en el tarot, que la cuija, y yo, ay. O sea, la verdad es que a mí nunca me llamó la atención. Entonces, cuando esto viene a mí, es como romper primero que nada muchos tabúes que tenía y muchas creencias equivocadas que se me fueron insertando por la educación que se me dio. Entonces, yo creo que ese fue el conflicto más grande, desbaratarme para luego construirme. Y sí, vaya que me rompí, sí tuve que romperme y no fue fácil, fue doloroso, me tuve que volver a formar. Tuve que sacar todo y a integrar cosas nuevas. Paulina, y pregunta directa y concreta. ¿Tú has visto a un pleyadiano? Sí. Físicamente. Sí. ¿Nos podrías contar esa experiencia? Sí. Así como tal, tan fuerte, solamente me ocurrió una vez. Y tengo entendido que fueron segundos, porque te he platicado que no pueden entrar. ¿Sí? O sea, sí pueden entrar, pero no se pueden quedar. Y fue precisamente en un momento en donde yo así rota, porque yo le decía a ese guía que me estaba instruyendo, le decía, es que parece que estás jugando con mis emociones. Por todo lo que me enseñaba, por todo lo que me mostraba, por todo lo nuevo, yo decía, hasta pareciera que te burlas, porque tú sabes cómo fui criada, ¿no? Bueno, creada pues del creador, pero tú sabes quiénes fueron mis padres, tú sabes cómo vivo, tú sabes a qué me dedico, tú sabes cuál es mi situación y todo esto que me enseñas hasta pareciera que te quieres burlar de mí, pero como lo que siento es tan hermoso, por eso sigo, porque lo que siento no tiene palabras, es un amor infinito e incondicional que no sé explicar. Y entonces me dio cierta información que yo dije, no, ahí sí me voy a volver loca. Entonces paré, y digo parar porque tenía como tenía en esa época mis horas de estudio, en donde ellos decían a trabajar, y yo estaba como en un proceso meditativo, pero completamente consciente. Yo te podía estar viendo y al mismo tiempo estar recibiendo mi instrucción. Entonces paré, dije, basta. Y me acuerdo que entré al baño, me mojé la cara, lloré muchísimo, me caí de rodillas porque dije, no puedo con esto, ¿qué me está pasando? Y entonces estaba yo de rodillas, así viendo hacia abajo, y vi sus pies. Vi sus pies, vi cómo estaba vestido, que para nosotros son como una especie de túnicas, y entonces él tomó un tamaño acorde a mi tamaño, ¿sí? Porque no, o sea, como te digo, no hubiera cabido. Porque aún en procesos donde no están en expansión, son muy grandes, muy grandes. No hubiera cabido. Entonces ellos pueden hacer todo lo que quieren. Y las jerarquías superiores pueden hacer todo lo que quieren. Entonces se compactó, es la palabra. Se compactó, no se hizo denso, es muy diferente. Se compactó y entonces su tamaño era, si no yo me muero ahí, me desmayo. Y su tamaño era pues muy humano. Sí, muy grande, pero grande 2 metros. Actualmente hay hombres que miden 2 metros, sí, ¿no? Y más. Sí. Entonces, lo único que me atreví fue a ver sus pies, que estaban descalzos. Yo lo podía ver más como de este lado, como que de este lado, un pie, sus túnicas y una mano que me puso aquí. Y me dijo, todo está bien, créeme. No, o sea... ¿Sentiste el tacto? Todo, el aroma, la voz, todo está bien. ¿Cómo era el aroma? ¿Cómo era la voz? La manifestación fue varonil, fue como de un hombre, y el aroma lo emanaba su aliento, y era un aliento floral. Era un aliento floral. Ok, ¿y alcanzaste a ver hasta dónde? No quise ver más. No quisiste levantar la mirada. Y la palabra es, y eso lo he ido trabajando porque ellos nos enseñan esto, no me sentí digna de voltearlo a ver.
Entonces me quedé, para mí fue suficiente verle sus pies, verle su túnica y sentir su mano, escuchar su voz y su aliento. Y dije, con esto, o sea, jamás vuelvo a dudar, pero no me sentí digna de voltear. Okay. Y no lo hice. Pero bueno, ahí está tu experiencia, o sea, que lo viste con tus ojos, y viste esos pies, esa túnica, sentiste la mano. Sí, y no he vuelto a solicitar pruebas, porque eso sería como, entonces no confías. Uh-huh. Y fíjate que este tema de ese punto que comentas de su aliento o el aliento floral o con olor floral, he escuchado reportes más en terapias hacia lo holístico o meditativas, que luego personas, después de estar respirando profundamente o estando muy en silencio, o estando escuchando determinadas frecuencias en alguna sesión sonoterapéutica, reciben este tipo de olores. O sea, pues vamos, olores de flores, olores de algún perfume. O sea, y he escuchado que comentan que justamente esa también es una manera en la cual este tipo de seres de luz, de energía, se manifiestan. Y yo he distinguido, por ejemplo, cuando son manifestaciones femeninas, lo que aquí se llamarían vírgenes, ¿no? O la virgen. Cuando son manifestaciones femeninas, el aroma floral es como a rosas. Cuando son masculinos, guías de luz o seres de luz masculinos, es más como jazmines. Y cuando son ángeles, arcángeles, como a clavel. Ok. Oye, me viene a preguntarte, hablabas de de la jerarquía, altas jerarquías que pueden tener esta posibilidad de estar, ¿es correcto decir 5D en términos de entendimiento de que es una... La quinta dimensión, ¿La quinta sí, dimensión? sí, pero digámoslo que, por ejemplo, estas jerarquías superiores lo que hacen es ayudarnos a elevarnos a quinta, para ellos bajar a quinta, pero ellos están más arriba. Ya, me vino. Entonces, el punto de encuentro es elevarnos a quinta. Entonces, ¿cómo podemos elevarnos a quinta? Pues definitivamente en procesos de meditación. Okay. Hacer mucha oración y, por supuesto, la congruencia, porque no solamente voy a meditar y me elevo, no, es una vida así. Es una vida de congruencia para que cuando entres en meditación cada vez te resulte más fácil poder estar en quinta. Pero la idea es ya, o sea, cuando trabajas y te esfuerzas por esta congruencia, no necesitas entrar en un estado meditativo para saber que están aquí, para escucharlos, para sentirlos, ya no, porque estás vibrando en una frecuencia de quinta. Sí. Entonces ellos descienden a quinta para encontrarnos, pero ellos están en dimensiones superiores todavía. Y justo hay un compendio o un catálogo de emociones o de estados de ánimo en donde han señalado una determinada frecuencia, frecuencias altas y bajas, pues te escucho y me viene esa imagen, ¿no? O sea, esa puede ser una interesante o guía útil para estar al pendiente de esas sentimientos o emociones ¿En qué frecuencia te encuentras tú? Exacto. Exacto, te vas a la tablita y dices, ay, estoy en enojo. No estoy enojado, pues es una frecuencia de 200, ¿no? Pero cuando trabajas asertivamente tu enojo, porque es una energía muy poderosa, hay que aprovecharla, pero bien guiada. Entonces eso hace que tu frecuencia se eleve y así vas comprendiendo mejor cómo es eso de elevar la frecuencia. Okay. Oye, me viene a preguntarte esto, no lo tenía aquí en mi guía para la conversación. He escuchado de la historia de Metatron, precisamente, que Metatron, así de lo que he entendido, que fue un ser humano que eventualmente pudo acceder a dimensiones de luz y energéticas altas, me imagino que por la labor que hizo en la Tierra, y que se convirtió entiendo que Metatron es un arcángel. Sí. Este camino fue así, o sea, ahorita Metatron es un arcángel que fue humano en su momento. Fíjate que yo mejor
mejor me atrevería a decir que se sembró, como lo que hablábamos hace un momentito. Sí. Se sembró, pero tiene mucho mérito, porque una vez que uno se siembra, se olvida todo. Y recordar, híjole, es superar el ego, es superar tentaciones, es superar no juzgar, es superar no culpar, y entonces así es como empieza tu recuerdo y empiezas a servir con la luz, ¿no? Y con el amor. Pero yo más bien creo que ya era, se sembró, y como humano, luego pues obviamente digamos que se supera a sí mismo y genera más luz, porque no es fácil ser un ser humano. Claro. De verdad. De acuerdo. Créeme que no. Sí, entonces, y mira, y este mensaje un poco para el aterrizaje de las personas, este mensaje también que los conecta a la vida, pues, a la vida del aquí y ahora, del día a día, o sea, también llevarse de manera bondadosa, congruente, amorosa, o sea, es trabajar su propio despertar también. Exacto, exacto. Digamos que algo similar le pasó, o fue algo similar con Jesús de Nazaret, ¿no? Jesús de Nazaret pues se sembró. Él es Jesús Micael, Él es el creador de este universo, Él es nuestro papá hermano al mismo tiempo. Y para poder precisamente ayudarnos con ese tema que fue tan desequilibrado en la rebelión de Lucifer y luego las consecuencias que nosotros sufrimos por su rebelión, Él decidió, es que los tengo que ir a ayudar, pero como hemos estado hablando, no pueden entrar a menos que se siembren. Entonces Él, siendo nuestro creador, dijo, pues son mis hijos. Soy yo a quien le toca ir a enseñarles y a rescatarlos, ¿no? de esta situación. Les tengo que enseñar cómo. Y lo que vino a enseñar es cómo elevar nuestra frecuencia. Entonces se sembró ahí con José y con María. Se sembró y empezó de ceros. Y también olvidó, pero luego recordó. Y entonces, por ejemplo, en los escritos dicen que a los 13 años, ¿no? Cuando está en el templo y empieza ahí a dar cátedra, siendo apenas tan joven, entonces es cuando él recupera su memoria y se acuerda de quién es. Y con todo esto, a lo que voy es, tan no es fácil ser humano, que cuando él supera la muerte y resucita, se ganó la paternidad completa de su universo, porque era el creador. Pero una cosa es ser el creador y otra cosa es ganarse la potestad, la patria potestad. Y por eso luego, ¿verdad? Los relatos dicen que subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Pues se lo ganó. Se lo ganó. No es fácil ser un humano. Oye, otros encarnados podrían ser también Buda, por ejemplo. Exacto. O sea, porque fíjate que yo creo, no voy a mencionar si alguien más cree, ¿no? Tal vez sí, pero, o sea, yo tenía la creencia de que Buda, Jesucristo, esta figura de adoración religiosa era la misma, lo voy a decir muy llanamente, el mismo cuento, la misma historia, solo con distintos nombres. Pero con esto que estamos platicando, entonces fueron personas distintas, pero encarnadas y con una labor muy similar. Exacto, con una labor similar, pero definitivamente son personalidades diferentes. De acuerdo. Seres distintos. Sí, y en contextos diferentes. Contextos diferentes. Y sí, honestamente, con toda la experiencia que he tenido con respecto a este contacto, pues sí he de decirte que el maestro de maestros es Jesús. Okay. Y no estoy hablando de religión, ¿eh? Sí, no. Porque a partir de que tuve este despertar, yo soy universal. Lo respeto todo. Pero me hago cargo de mis decisiones, lo que yo elija. Pero lo respeto todo. Sí. Sí, digo, y entiendo el término de maestros en esta jerarquía que también comentas, pues, o sea, veamos, bueno, yo lo entiendo así e invito a que se pueda entender así, para no entrar en controversias de ningún tipo. De ningún tipo religioso. Lo voy a dejar muy claro para que no haya tema. Y esto, bueno, pues con lo que me has contado, Paulina,
pues vienen a ayudarnos entonces. Por supuesto. O sea, no son energías diabólicas que vienen a ponernos el pie, a hacernos brujería. No, ellos no. A robarnos nuestra energía. Ellos, los pleiadianos, vienen a ayudarnos. Exacto. Okay. ¿Esa es su misión? Sí, sí, por supuesto. Okay. ¿De qué formas nos pueden ayudar para que podamos entenderlo y tenerlo muy clarito? Ok, bueno, mira, por ejemplo, en mi caso, ¿cuál es mi forma de ayudar guiada por ellos? Porque a cada ser humano con quien hacen contacto, pues dependiendo también de sus capacidades, pues será el servicio que les soliciten realizar en favor de la humanidad. Entonces, en mi caso, ¿qué fue ocurriendo? Pues fue irme preparando, fue irme instruyendo para que el día de hoy tengo un regalo de ellos que se llama Simbología Angelical de Jerarquía Superior Pleiadiana. ¿Y en qué consiste todo este regalo? Pues consiste en un kit de símbolos que he recibido precisamente en proceso de canalización y luego ya humanamente pues a mí me toca como encontrar la manera de materializarlos. Pero vibran, o sea, están cargados con su energía y entonces doy esa terapia que actualmente se puede definir o describir como una terapia cuántica. ¿Y qué es esto? Que por vibración impacta a los átomos, encuentra aquellos átomos que están vibrando bajo, precisamente por pensamientos destructivos, dejan de dar la luz que se necesita para que el cuerpo físico, emocional, mental estén sanos. Entonces se colocan en alguno de los chakras, impacta la vibración, les eleva la frecuencia y entonces empieza un proceso de sanación. Pero no es magia. Es un acto de amor, es un regalo y la persona se tiene que comprometer a mantener la frecuencia, ¿sí? Entonces en la terapia se eleva la frecuencia, pero entonces debe vivir en congruencia para conservarla. Entonces, por ejemplo, tengo eso y luego se me han entregado una serie de talleres que yo manejo, más bien es información que manejo a manera de talleres para ayudarles a las personas en este proceso de convertirse en un mejor ser humano, para luego ir despertando su conciencia cósmica y recordar su origen divino. Entonces la energía pleiadiana o los pleiadianos, arcángeles, ¿no? Nos ayudan a través de personas como tú, es así. Exacto. Okay. Y entonces este es mi servicio en donde me van entregando como diferentes formas. La más reciente y que estoy como por lanzar se llama Danza Emocional Pleiadiana y también son ellos los que guían. Es que hay cosas muy hermosas. Por ejemplo, dentro de los pleiadianos hay un grupo que se llaman los Caminantes de las Estrellas y ellos danzan. Ellos bailan y con su danza y con su movimiento mueven las energías, la energía, nosotros, la del planeta. Y entonces, bueno, todo eso que he ido recibiendo de ellos es como la manera en la que yo ayudo. O sea, ellos nos ayudan a través de mí. Ok, a través de ti o a través de personas como tú que reciben diferentes cosas. Dones, podríamos decirle, información. Exacto. Ok, esa es la manera, no es de que ellos estén atentos a la primera persona que se les atraviese o vibren y digan, te voy a ayudar a ti. Es a través de determinados canales, por así decirlo. Sí, porque además hay un plan perfecto. Es una estrategia, solamente ellos saben por qué y en dónde. Ok, pensé que era así a la humanidad y vámonos, ahí les va, no sé, ya sabes, un poco, ahí les va la energía, ¿no? No, y es estratégico y en todo el mundo, En todo el mundo hay personas que están aceptando ser servidores de la luz, del amor. Y tal vez no lo saben, Paulina. Y tal vez no lo saben, pero están aceptando. El simple hecho de ser un buen ser humano, de hacer lo correcto, de escuchar la voz del corazón, de no estar pensando en hacer el mal, sino en hacer el bien, cada quien con sus herramientas, como puede, son servidores de la luz. Ahí está. Una ama de casa, un papá, un buen jefe en una gran empresa, un buen líder. Cada quien hace lo suyo, desde donde se encuentre. Vale.
Y ahorita hablabas justamente de esta danza pleyadiana que veo que recientemente estás integrando al espacio en donde brindas o ofreces tus servicios. ¿Nos podrías platicar de qué trata esta danza pleyadiana? Que así tal cual la muestras, ¿no? Es danzar. Bueno, es muy bonito porque la herramienta con la que estaremos trabajando es el cuerpo. El cuerpo también quiere hablar y lo hemos reprimido mucho por creencias equivocadas y demás, pero el cuerpo también tiene memoria, o sea, las células tienen memoria. Y pues es muy fácil de entender cuando te hablo de una enfermedad, ¿no? El cuerpo ya te está hablando. Sí. Una enfermedad es un llamado, pero llegó a enfermedad porque a lo mejor nunca escuchaste las primeras palabras del cuerpo advirtiéndote que había un trabajo que hacer, que alguna emoción, algún pensamiento de baja frecuencia se había incrustado. Entonces, digamos que esta danza emocional está dividida por etapas. Una primera melodía te ayuda a reconocer o te ayuda más bien a darle la oportunidad al cuerpo de que exprese con movimientos dónde está incrustado su dolor, un dolor emocional que se vuelve físico. Luego viene la segunda melodía, en donde con la segunda melodía y después de una explicación y de una guía que vamos teniendo, que se les va dando, entonces el cuerpo manifiesta la transformación de movimientos grotescos, bruscos, que lastiman, se van transformando en movimientos más sutiles, más bellos, ¿no? Más hermosos. Y finalmente viene una tercera melodía, en donde el arcángel tutor de tu sesión te entrega un movimiento clave para que cuando tú te reconozcas que estás cayendo otra vez en aquella baja frecuencia, empieces a bailar utilizando esos movimientos clave para que lo vuelvas a elevar. Entonces te pongo un ejemplo. Digamos que vamos a trabajar la frecuencia de la culpa. La culpa es una frecuencia bajísima, ¿no? Entonces eso enferma al cuerpo, pero el cuerpo nunca te habla o no le damos la oportunidad de decir dónde está la culpa incrustada, porque además en cada ser humano puede ser diferente. Entonces ya la encontramos y digamos que tu tutor fue el arcángel Chamuel. Entonces toda la sesión él está bailando contigo, su energía te acompaña y te mueves con él y se siente de verdad cómo empiezas a moverte como por una energía que distingues que no es tuya, además de la que tú pones con tu energía vital. Y bueno, viene el proceso de transformación y en la tercera melodía, el arcángel Chamuel, a través del terapeuta, te da un movimiento clave, en donde te lo enseña y tú lo bailas. Tú bailas tu movimiento clave y te das cuenta de la liberación total. Entonces, pues al final te dan un mensaje y te invitan a continuar, o te invitan a mantener esa frecuencia. Ok, y esta danza, Paulina, ¿es algo que es parte de la información que te mandaron? Exacto, okay. Es parte de esa información, okay. La danza. Y lo más bonito es que no se necesita saber bailar. Mientras te muevas y si lo haces al ritmo, ya estás bailando. Paulina, ¿tú canalizas bueno, con lo que me estás contando de cómo recibes esta información y lo conviertes en talleres, en una danza, en una terapia? En una terapia. ¿Cómo canalizas con ellos? ¿Cómo tienes comunicación con ellos? ¿Lo haces todo el tiempo? ¿Es en una sesión especial, un momento especial? Ya lo hago todo el tiempo están aquí, todo el tiempo. Y yo ya lo único que hago es, me enfoco. Sí, me enfoco y escucho. Pero también es que ellos van encontrando las formas, se hacen contigo y tú te haces con ellos, se hace como una simbiosis y nos reconocemos qué es lo que están necesitando. Entonces, por ejemplo, todo el tiempo están conmigo, pero no todo el tiempo estoy escuchando porque tengo que vivir. Claro. Esa es la consigna, vivir y felices, con todo lo que se nos presente, lo que tenemos, con lo que no tenemos, con lo que nos pasa, con lo que no nos pasa. La consigna es vivir y aprender a vivir felices con eso, para poder obtener el aprendizaje. Puede que te guste, puede que no te guste, pero finalmente es la vida y te lleva a convertirte en mejor persona. Pero, por ejemplo, es muy claro cuando algo quieren. Es muy claro cuando va a venir algo diferente. Me lo dicen,
necesitamos que escribas. Ah, ok. Y entonces ya me pongo a escribir, me están dictando. Pero ya no necesito entrar en un proceso meditativo. Al principio sí, ya no. De hecho, al principio el proceso meditativo era tal que yo entraba como en una especie de trance, pero no me gustó. Y yo les dije, no, yo tengo que estar bien consciente de lo que me están diciendo porque si no, no le entro. Porque al final, ¿quién va a dar la cara aquí en el mundo? Yo. Sí. Entonces, si lo que me dicen no me gusta, no. Entonces necesito estar consciente. Y sí. Sí, y también dentro de, me viene a decirte que también dentro de esa solicitud que les haces a estos seres pleiadianos, también hay una sabiduría ahí interna del por qué esta forma es la adecuada para ti. Exacto. O sea, para ti, si usándose, permíteme decirlo así, utilizándote como su canal. Exacto. Entonces yo, como soy un ser libre, yo puedo elegir cómo. Y pues quisiera preguntarte esto último también, Paulina, y en este momento entonces, aprovechando este espacio, esta conversación que hemos tenido del tema de ellos, de los seres pleiadianos, de la cultura pleiadiana, ¿hay algún mensaje por parte de ellos que deseen comunicarlo? Sí, yo creo que lo hemos estado diciendo sin querer toda la sesión, ¿no? Pero para puntualizar, pues definitivamente hay que aprender a vivir, pero con mayúsculas, ¿no? Y vivir con mayúsculas significa vivir en amor, porque solamente viviendo en amor nuestra frecuencia se puede elevar. Vibrar alto es lo que nos va a ayudar como especie a dar el salto cuántico como especie, a quinta dimensión, en donde ya finalmente se trasciende el ego, se trasciende el espacio, el tiempo, y podamos experimentar la siguiente etapa evolutiva como seres más espirituales que materiales. Y eso es lo que toca, eso es lo que sigue. El maestro siempre dijo que lo que él podía hacer, los humanos también y más. Entonces él superó la muerte, resucitó y se creó un cuerpo de luz que se le puede llamar cuerpo morontial. Entonces ese cuerpo de luz que ya no necesitaba comer, que ya no necesitaba beber, que podía aparecer en cualquier lugar a voluntad, eso es lo que nos toca como especie. Ese es nuestro siguiente paso. Y lo vamos a conseguir como especie si nos unimos en el amor para vibrar más alto. Y las claves son muy fáciles, es justo lo que el maestro enseñó. Perdona 70 veces 7. Todo el tiempo perdona. Deja de juzgar, deja de culpar y deja de creer en el castigo porque no existe. No existe. Y nada más sí quisiera como aclarar, porque eso es lo que ellos me han enseñado. ¿Qué significa perdonar? Perdonar significa me hago libre de todo lo que me daña en mi mente, en mi cuerpo, en mis emociones, ya sean sustancias, personas, situaciones. Me hago libre. Luego, el siguiente paso del perdón es me sano. Ese es el siguiente paso del perdón. Y ya que me sané, cambio. Porque si no hay un cambio, no te has perdonado. Entonces, ese es como básicamente el mensaje, porque el momento está cerca para dar el salto cuántico. Y si no lo hacemos como especie, pues entonces será triste que algunos se queden y otros se vayan, ¿no? A esa siguiente dimensión de amor. Ok, Paulina, pues algo más que desees agregar hacia el cierre del podcast que quisieras decir y que no te haya preguntado. Pues no, nada más decirte que la parte que me encanta es enseñar esto, a ayudarle a las personas a comprender mejor con las herramientas que me han entregado cómo hacer para perdonar, cómo hacer para no juzgar, cómo hacer para no culpar y cómo hacer para mantener nuestra frecuencia vibratoria alta. Muy bien. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales o ponerse en contacto contigo? Punto Central. Nos pueden buscar en Instagram así como Punto Central y en Facebook como Punto Central. Muy bien. Bueno, pues Paulina Rocha, maestra pleiadiana, gracias por venir al podcast. Muchas gracias a ti, Pedro, por invitarme. Fue un placer. Un gusto. Bueno, pues eso ha sido todo por el episodio de esta ocasión. Toda la información de Paulina Rocha la vas a encontrar en la descripción de donde veas o escuches esto.
Si te gustó, si te pareció interesante, dale clic a todo lo que encuentres. De nueva cuenta, muchas gracias por ver y escuchar. Hasta pronto.